realmente, porque hace tiempito que nos queríamos encontrar con él, y qué mejor oportunidad que presentar su libro. ¿Cómo le va, señor Alconadamo? ¿Está por ahí? Buenas tardes, el gusto de saludarte, y además aprovecho para agradecerte a vos en particular y a todo el equipo de producción por la paciencia, porque sí, han habido varios intentos y mi agenda está... Explota. En realidad no es que reviente tu agenda, lo que pasa es que te dedicas a un montón de temas que son absolutamente conversables y como para difundir, ¿no? Pero bueno. Al mismo tiempo te cuento, Nora, que si lo que nos están viendo dicen, pero Alconada, parece que te hubieras bañado recién. Correcto, acabo de llegar, de bajar de Ezeiza de un avión, me pegué un duchazo, me afeité para estar prolijo y acá estoy. Estás muy bien, estás muy guapo. Bueno, vamos a hablar de topos. Después puedo hacerte algunas notas de actualidad, ¿no? Porque de aquí que te vuelva a encontrar, no te voy a poder repreguntar. Bueno, a mí me quedaron, vamos a hacer una síntesis. El libro lo conseguí, ¿eh? Ves que me ocupé, hice bien los deberes, lo fui a ver a Perico de Homo Sapiens, así que lo recomendamos. En Homo Sapiens está el libro. Topos. ¿Empezás? ¿Nos decís algo? Es una historia real. A ver, está escrito, y vos ya lo tenés y lo estás leyendo. Sí, exacto. Es una novela de no ficción. Y por ahí, para lo que nos están viendo, dice, pero ¿cómo me parece contradictorio? No. Es una historia real, pero narrado de un modo parecido a una novela. ¿Por qué? Porque es la historia real de dos espías rusos que vivieron entre nosotros y se movieron por la Argentina y todo el Cono Sur entre 2009 y 2022 con dos objetivos. El primero, construir una fachada, y si después querés hablamos de eso. El segundo, espiar, y si querés después hablamos de eso. Sí, hay algunas, me parece que para ir entrando en el tema, yo te voy a preguntar algunas expresiones que allí están, que a lo mejor el común de la gente no lo entendemos. Por ejemplo, esta es una historias de fantasmas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de espías que se establecieron en distintos países con identidades falsas, y a menudo esas identidades falsas se apoyan en muertos. Voy a dar un ejemplo clarito. El espía ruso que vino a la Argentina, eran dos, un varón y una mujer, pareja. Él decía llamarse Ludwig Hirsch, decía que había nacido en Namibia, de papá austríaco, mamá argentina, y que luego él, junto con sus padres, se había mudado a Austria. Allí había muerto su padre primero, luego su mamá, y en 2010 ya se decide venir para la Argentina y pide la ciudadanía por opción. Dicho eso, Nora, todo falso. Él no nació en Namibia y toma la identidad de una criatura muerta en Namibia. Y a su vez, él apoya sus pedidos de ciudadanía argentina, que se la dan, la tramita por su mamá, llamada Elga Taschke. Sí. Una mujer que contaba que la había tenido a los 42 años y que había muerto ya de mayor, ya grande, en Viena en 2010. Esa mujer no murió en Viena en 2010. Esa mujer, Elga Taschke, está muerta y enterrada en el cementerio alemán de la Chacarita desde 1947, cuando murió a los 4 años de edad. Lo que ha ocurrido es que el servicio ruso de espionaje tomó la identidad del Gatashke y armó una nueva vida, recreó un fantasma. Bueno, esto que vos nos estás diciendo nos lleva a pensar que hubo otras personas que previamente se ocuparon de hacer todo este seguimiento, ¿no? Había otra gente, no solamente ellos. Ay, se muteó. ¿Vos? Al menos una persona estuvo dando vuelta por los cementerios de Buenos Aires buscando posibles criaturas que nadie fuera a reclamar para darles una nueva vida y a partir de allí configurarlos como padres o madres de los espías rusos. Y del mismo modo,
cuando este espía ruso viene a la Argentina, viene y tramita la ciudadanía argentina con un certificado de nacimiento de esta criatura que estaba enterrada en el cementerio alemán, que había nacido en 1942. Alguien tramitó el pedido de copia de esa partida de nacimiento en el registro de las personas de la ciudad de Buenos Aires meses antes de que este hombre pisara la Argentina. Con lo cual hay alguien que fue a buscar eso. Y así te puedo ir dando múltiples indicios de varios episodios a lo largo de varios años en los cuales te marca que hay una red de soporte a los espías. Sí, una de las cosas que me llama la atención en la primera parte del libro, me llama la atención porque no investigué sobre el tema y me producís muchísima admiración, realmente el trabajo que haces. Cómo ellos se conocen, estoy hablando del matrimonio, que después tienen 2 hijos aquí en Argentina, cómo se conocen y cómo los espías, aparte de ellos, se van preparando para la lengua en la que van a habitar, las costumbres, las comidas, todo, la idiosincrasia, ¿no? A ver, para los que nos están viendo y escuchando, ¿acaso hayan visto la serie The Americans? Que es una serie de ficción estadounidense basada en hechos reales. Bueno, hay puntos de contacto en ese entramado. ¿Qué quiero decir? Estamos hablando de 2 espías rusos que en total llevaron más de 20 años de entrenamiento, capacitación, despliegue primero en la Argentina y luego en Europa. Ahora bien, cuando vos vas a desplegarte, supongamos que son espías rusos que vienen a la Argentina, y vos decís que por un lado naciste en Namibia y te criaste en Austria, y en el caso de ella, que nació en Grecia y se crió en México, más vale que sepas datos sobre Austria o México. Supongamos que vos interactuaras con la espía rusa y que ella te decía que era mexicana y que ella además se había criado en Querétaro. Y vos de casualidad, Nora, vos estás a punto de viajar a Querétaro y vos le vas a decir, che, contame, ¿tenés algún restaurante para recomendarme? ¿Cuál es el paseo que vos me sugerís que tengo que hacer por allí? Es como si yo fuera ahora a Rosario y te pregunto a vos, Nora. Claro. Si vos a la tercera pregunta que te hago pedaleás en el aire, a mí me genera sospecha. Entonces vos, si vas a hacerte pasar por rosarina, más vale que sepas todos los datos básicos como mínimo de Rosario. Claro. Mínimo. Así es. Entonces, ese proceso de entrenamiento toma años, porque tienen que aprender las calles, como si fuera en tu casa. En tu caso, las calles de Rosario, los clubes de fútbol de Rosario, los ídolos de Rosario, las figuras importantes de Rosario, los escritores de Rosario, los chistes rosarinos, la comida rosarina, la bebida rosarina. Tienes que saber lo básico para no pedalear y a partir de ahí construir tu futuro. Claro, vos sabés que esto te cuento una infidencia de la radio, me hacía mucha gracia cuando este señor, que evidentemente ya tendría estudiado también los lugares, él con otras personas, donde iba a vivir y donde iba a poder desarrollar también su actividad, y lo relacioné conmigo, vos no sabés lo que cuesta conseguir un lugar para poner una antena de radio. Entonces yo pensaba, vos no sabés cómo he tenido que lidiar para conseguir el lugar magnífico que tengo, pero no es tan sencillo que un consorcio te autorice, y este señor, contanos cómo hace, ¿no? Este señor, llamado, en su última encarnación se llamaba Ludwig Hirsch, y nosotros le encontramos al menos 4 identidades. Mirá vos. Este señor, vamos a ponerle su última identidad como espía, Ludwig Hirsch. Ludwig recorrió y se instaló en el barrio de las Barrancas de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, en el edificio más alto en 20 cuadras a la redonda. Claro. Y allí, cuando yo estoy interactuando con los porteros, uno de los porteros, Juan, súper amable, correntino, yo le estaba preguntando los típicos datos de color que uno puede ir absorbiendo hablando con los vecinos, ¿no? Cómo eran de perfil alto, perfil bajo, hablaban mucho, y él me decía, eran muy tranquilos, muy bajo perfil. La nena a veces cuando me traía me regalaba un caramelito, y cuando fin de año un turrón, y cuando se fueron me dijeron que como se iban lejos y quería algún mueble que me los quedara, y yo iba anotando, Nora. Lo único que me pidió él era retirar la antena que instaló en la terraza.
Y yo dije, Ay, nah. Dios mío. Lo que me salió del alma fue lo que vos te imaginás. Antena tipo DirecTV, Claro. antena de televisión como cuando éramos chicos. Sí. Y la respuesta de él fue, antena, una antena, un palito. Y lo mismo pasó cuando voy a la oficina en la avenida Cabildo. Lo vi. Para que ubiquen que son de Rosario, lo que estoy diciendo en definitiva es, imaginen una línea recta en la cual tenemos, esta es la calle Mendoza, Sí. tenemos sobre la esquina de la calle de la avenida Cabildo, la oficina habían colocado una antena. En la misma calle Mendoza, en la esquina con la calle O'Higgins, estaba el edificio, habían colocado otra antena. En la azotea más alta, en 20 cuadras a la redonda. Y línea recta entre Cabildo, O'Higgins y seguían por Mendoza, al final del recorrido estaba la oficina de representación comercial de Rusia. Sí, Era un sistema de transmisión de onda corta encriptado. Increíble, para los mensajes encriptados sin lugar a dudas, ¿no? Ahora, lo cierto es que ¿habrán pedido autorización o estos señores No. por nada? La pusieron. No, yo me encargué específicamente de levantar el teléfono en el viejo Confer y además en la vieja CNC, Comisión Nacional de Comunicaciones, y que es ahora la ENACOM. Sí, sí. Y no hay registros de ningún tipo, ni de antena que se sepa, ni pedido de autorización de antenas tampoco. Nada. Es increíble, Cero. increíble. ¿Eh? Ahora, mucha de la gente, bueno, hay algunas expresiones más. Los buzones muertos. Eso es otro truco que utilizan los espías, que es para tratar de evitar el momento más peligroso para los espías. ¿Por qué? Supongamos, Nora, que vos fueras una espía rusa. Sí. Y con un bombazo. Pero supongamos, mientras que vos sigas siendo Nora Nicotera y vos te mantengas en ese perfil, son Nora, punto. El momento más peligroso para vos es cuando vos salís a la superficie y tenés que transmitir un mensaje o recibir un mensaje, porque ahí te estás exponiendo. Lógico. Que es como cuando vos sos un submarino, mientras que vos estás por debajo de la superficie no pasa nada. El problema es cuando vos sacás el periscopo y salís a la superficie para transmitir o recibir. Ahí es donde te expones. Entonces, opciones, tenés que mandar por sistemas encriptados, y una de las técnicas que se ha inventado es el buzón muerto. ¿Qué es eso? Es, por ejemplo, yo dejo un papel o lo que fuere debajo de una piedra en el bosque de la ciudad de La Plata, y vos dentro de 1 hora, 3 días o un mes lo vas a pasar a buscar. Entonces yo voy hoy, jueves, a las 5 de la tarde, lo dejo abajo de esa piedra y vos podés ir la semana que viene a retirarlo. Y reducimos al menos un poco los riesgos de que alguien nos pueda filmar, por ejemplo, en el momento que si nos encontráramos y nos intercambiáramos físicamente el mensaje. Claro, el riesgo es que durante el periodo de tiempo en el cual ese papel está abajo de una piedra, que lo encuentre de manera fortuita un nene mientras que está jugando en el parque. Sí, pero bueno, total. son los riesgos. Claro. Bueno, lo que yo pienso que los oyentes a esta altura de nuestra charla se deben estar preguntando, ¿qué hacen 2 espías rusos? Que encima, otra de las preguntas que tengo, que te la haré luego, la consecuencia que puede traer en sus 2 hijos, que para ellos son argentinos, esos 2 chiquitos que aparte fueron a celebrar el campeonato del mundo de fútbol con la camiseta argentina y demás. Estamos hablando, otra vez vamos a ubicar a los oyentes. Sí, por favor. Estamos hablando de 2 espías rusos que estuvieron en la Argentina entre 2009 y 2022. Varios años de ese periodo de manera permanente y luego alternaron entre la Argentina y Eslovenia. El objetivo inicial, mientras que estuvieron en la Argentina, es construir lo que se llama en la jerga la leyenda, que sería como la fachada, la mentira, claro, la escenografía de cartón. La ficción. Pues en definitiva, uno dice venir de Austria, ella dice venir de México, y que a su vez juntos, que dicen que se conocieron en Buenos Aires, que trabajan en Buenos Aires, tuvieron chicos en Buenos Aires, se casaron en Buenos Aires y consiguen los documentos de identidad, los pasaportes argentinos. Ese es el objetivo. Para luego ir a otro país que es el país final objetivo, en el caso de ellos Eslovenia, pero no por Eslovenia en sí, sino porque Eslovenia como punto de giro para poder dar vueltas por dentro de la Unión Europea. Vamos a explicarlo de este modo, Nora. Si vos sos israelí, ¿podés ir a Irán?
No, No, no pasás del aeropuerto. Entonces, vos sos israelí, te vas, por ejemplo, a Colombia y armás toda una mentira en Colombia. Te convertís en colombiano, con esposo colombiano, chico colombiano, pasaporte colombiano, y como tal te vas, como empresaria colombiana, te vas a Teherán, en teoría, a exportar café. Ahora, mientras que estás en Teherán exportando café, te pones a tener las reuniones que a vos te importan. Y esto pasa en todos lados, pasa con cubanos en Estados Unidos, sí, estadounidenses en otros países, pasa. En el caso de Rusia, vinieron a la Argentina, construyeron la fachada. Ahora, el pequeño detalle es que mientras que estaban en la Argentina, también espiaron. Y vamos a complicarla para los oyentes y los que nos están viendo. ¿Saben a quiénes espiaron? A mamis del colegio. sí, sí, sí. Ahora, claro, a mamis del colegio porque les convenía, ellos buscaban, vamos a decirlo eso, ¿no? Buscaban información, Exacto. por ejemplo, vaca Claro. muerta, las energías ¿Por qué? nuestras. Porque vale, claro, ese es el punto. No es que agarraron mamis del Claro, colegio al volea por caprichito, sí, sino es como para los que nos están viendo ahora o escuchando en Rosario. ¿Cuál es el colegio más sensible y al cual va la élite en Rosario? Cada uno sabrá y responderá en este sí, momento. Bueno, los espías perfecto, también averiguaron eso y claro, buscaron uno de esos colegios importantes en la ciudad de Buenos Aires. Los chicos los mandaron a ese colegio y que los chicos se hicieran amigos de quien quisiera. Pero sí, después ellos, en las reuniones de padres y claro, en las salidas del colegio, se acercaban a determinados papás o mamás. Y claro, así es como ella, por ejemplo, termina transmitiendo mensajes a Moscú sobre una mamá que trabajaba por una empresa petrolífera, una claro. mamá que trabajaba por una empresa gasífera y una mamá que trabajaba por una empresa de insumos petrolíferos. Las tres mamás vinculadas a Vaca Muerta. Oh, claro. Y cuando vos decís, bueno, Hugo, pero eso es pura casualidad. Cuando fueron a Eslovenia, también eligieron el colegio indicado y en ese colegio empezaron a transmitir mensajes a Moscú sobre el padre de uno de los compañeritos del colegio. ¿Quién era ese padre? El titular de la Agencia Energética de la Unión Europea. Dios mío, increíble, increíble. Una de las cosas, y esto es especulación pura, porque siempre me preocupa el tema de los chicos, ¿no? ¿Cómo, qué pudieron haber, qué se les pudo haber pasado a esos niños en la cabeza cuando llegaron recibidos, vamos a contar a la gente, por Putin, ¿no? Sí, y esa es la pregunta del millón y esa es la que a mí mamá me conmovió y te diría que Sí, incluso esa es la pregunta que a mí me llevó a escribir este libro. mirá vos, a mí también me Y preocupa sí, sí, muchísimo. sí, porque es el impacto de eso. Es como, a ver, supongamos esto, Nora, vos y yo, Sí, convencidos, amor a la patria argentina, no sé qué, y nos vamos a cualquier país del mundo, no sí, sé, Corea del Norte, sí, y sí. simulamos que vos y yo somos españoles y armamos toda la fachada, y tenemos chicos, todo es una enorme fachada, pero vos y yo lo hacemos porque estamos convencidos por amor a la patria argentina. Y nuestros chicos terminan metidos en un tole-tole Increíble, tan increíble, grande con todo el increíble. eventual impacto y trauma psicológico que eso puede derivar. A ver, vamos a decirlo de otro modo. El espía y la espía rusos, mientras que estuvieron durante la misión, jamás le contaron a sus chicos quiénes eran en realidad. Qué Y es bárbaro. hasta cierto punto lógico, puedes decir, se lo contás al nene y el nene después se lo escapa en el colegio, se lo cuenta a compañeritos, voló todo en pedazos. Ahora bien, cuando ya después toda esta historia se completa, termina, y que en definitiva ellos terminan participando en el intercambio de espías más grande desde el final de la Guerra Fría, en el vuelo que los estaba llevando a Moscú, él se sienta con el nene, ella se sienta con la nena, y él básicamente lo que le dice es, mi verdadero nombre es, el Ah, verdadero nombre de tu mamá es, nuestra madre patria es, vos tenés abuelo, tenés tíos, tu verdadero nombre es, y ahora estamos yendo a Moscú. Así que sacate la remera de Argentina porque tu verdadera camiseta es la camiseta de la casaca roja. El nene, lo más chiquito, lo tomó medio como gracioso y le preguntó al papá, esto está verificado, papá, yo cuando sea grande también puedo ser espía. claro, La nena, que es más grande, sí vislumbra la gravedad de lo que le están diciendo y que en definitiva sus padres le han mentido desde antes de que ella naciera. La nena se larga a llorar. claro, claro. Imagínate.
Bueno, ¿te imaginás que también, bueno, vamos a contar a la gente que esto se descubre en Eslovenia y que vos empezás la investigación tirando de un hilo por un portal de Eslovenia, ¿no? ¿Cómo es que llegaste a esto? A ver, la gente medio se ríe a veces con gente de vos, cómo terminas en estas historias, pero yo tengo un listado de más de 300 palabras claves, apellidos, algunos términos muy específicos, que cuando se publica algo vinculado a esos términos en cualquier medio de comunicación o portal del planeta, me llegan alertas de Google, ¿sí? Como te imaginarás, la inmensa mayoría de esos alertas los desecho en el momento. No, falso, no. Y me encuentro a fines de enero de 2023 con una noticia suelta y parcialmente incorrecta que hablaba de, al parecer, 2 personas detenidas en Eslovenia, una de ellas con pasaporte que sería falso argentino, acusado de espiar para Rusia. Resultó que en vez de uno eran 2, que los pasaportes eran auténticamente argentinos, pero en definitiva, ahí empiezo a tirar de la cuerda y empiezo a reconstruir un entramado que es gigantesco y que es parte de lo que se llama el SVR, el Servicio de Espionaje Ruso para el Exterior. O sea que anoche, te voy a contar otra infidencia más, anoche, que sabía que íbamos a estar juntos acá en el aire, yo decía, ¿cómo hará? Porque yo no me podía, tenía una idea fija anoche y no me podía dormir, justamente por el tema de la antena de la radio, y decía, ¿cómo hará el señor Alcoramón para despojarse en el día de tantas cosas? Porque es como que se te convierte en una fijación también cuando estás en una investigación. Esta es una pregunta, ¿no? Sí, y a ver, por un lado lo disfruto y a mí este tipo de investigaciones hasta te diría que me entretienen, suena medio frívolo, pero No. Me la paso investigando sobre temas, por ejemplo, de corrupción, narcotráfico, fraude corporativo, y de repente encontrarte con una de las espías, pero no de espías berretas, chiquitaje argentino, de espionaje ilegal a periodistas o a opositores políticos, no, estamos hablando de espionaje ruso, Vladimir Putin. Entonces, para mí, se convirtió casi, te diría, como si fuera un hobby. Es decir, yo me dedicaba a hacer mis investigaciones para el diario e iba publicando y después decía, mira, me quedó media hora, listo, hago 2 llamadas a ver si sale algo. O me escapo y me voy al barrio a averiguar tal cosa. Claro, imagínate a su vez, imaginen los oyentes y los que nos están viendo ahora. Imaginen cuando yo llamaba, por ejemplo, a el oficial que los casó, la contadora de ella, los porteros de los edificios. O las mamás. La obstetra que atendió los partos. La mamá del colega, imagínate lo que fue eso. Me imagino. Imagínate la obstetra. Voy a contarle de la obstetra. La llamo a la obstetra, le digo, doctora, la doctora que dice, doctora, mucho gusto, soy Volconada, del Diario Nacional, Conada, qué gusto hablar con usted, yo siempre lo leo. Silencio y dice, ¿por qué me está llamando? Claro. Le digo, doctora, la llamo porque necesito datos sobre una paciente suya sin vulnerar la relación médico-paciente, sin vulnerar el secreto profesional. Lo que usted me pueda contar me vendría muy bien. Me dice, ¿por qué? Porque es espía rusa. Se armó un silencio. Entonces le digo, doctora, mire, vamos a hacer algo. Yo le mando por WhatsApp el video de Vladimir Putin recibiendo Moscú. Con las flores. A su paciente y a los 2 nenes que usted atendió los partos. Y después hablamos. Se lo mando, respuesta a los 30 segundos. Ay, Dios mío, llámeme. Claro. Imagínate el resto de la conversación. Claro. Hablarían perfecto español, perfecto argentino, supongo. El argentino hablarían. Ambos tenían acento, pero ambos como sostenían. Él decía que se había criado en Austria, ella que se había criado en México, pero con padre austríaco. Los dos ocultaban ese dejo de acento de Europa Oriental detrás de un acento alemán o austríaco, germanófilo, más que eslavo. Y entonces con eso la pedaleaban. Dicho eso, no, ahora yo a todo el mundo le preguntaba. Y de hecho, a la médica le pregunté. Digo, incluso en el momento, en el umbral de mayor dolor durante los partos, ¿no se le escapó una palabra en ruso? Respuesta, no. Eran profesionales. Sin lugar a dudas. De cualquier manera te digo, yo he conocido en España rusos
que hablan, el idioma ruso le da mucha facilidad para para el aprendizaje, ¿no? Es como los rumanos, aprenden Pero enseguida. estamos hablando además de, insistamos con esto, para los que nos están viendo y escuchando, ¿no? Estamos hablando de profesionales que han dedicado toda su vida a esto y que además ellos se esfuerzan por no ser rusos, ocultarlo, porque me ha pasado después de varias de estas entrevistas que personas me dicen, Conrado, usted sabe que hay 2 rusos en mi barrio. Estos ocultaban que eran rusos, ellos decían que eran cualquier cosa menos rusos. Claro. Y de hecho, a tal punto lo ocultaban, Nora, que ni siquiera en el momento de tener sexo llegaban a hablar en ruso, ni en la mayor de las intimidades de la pareja hablaban en ruso. Y el oyente ahora, o la oyente va a decir, ¿y vos cómo sabés eso, Alconada? Porque la respuesta es que los rusos aprendieron de sus errores. En 2010 hay un operativo del FBI en Estados Unidos donde detienen a múltiples de estas parejas que estaban desplegadas en Estados Unidos. Mientras que estaban bajo vigilancia esas parejas, el FBI había colocado micrófonos en sus domicilios e incluso en sus habitaciones matrimoniales, y hubo una pareja que en el momento de máxima intimidad murmuraron en ruso. Cuando Moscú aprende de ese error, la orden que dieron a todos sus espías desplegados en el mundo fue: ustedes cierran la boca, incluso en el momento del clímax. Claro. Bueno, ahora lo que es importante decir que una vez que desarrollan más de 10 años, ¿no? Es así, más de 10 años, digo bien, sí. Su estancia acá y sus acciones de espías son descubiertos. ¿Quién los descubre? Tenemos que contar un poquito de eso sin spoilar tanto, ¿no? Sí. Sí, no, pero a ver, acá la historia, el libro Topos, sí, hay que leerlo. Es contar el recorrido. Sí. Entonces, a mí no tengo problema como si fuera como spoilear. Bueno, pero que entonces lo detuvieron, me estás quemando la novela. No. Porque lo loco de la novela es lo que ellos vivieron. Sí, es de loco. Sí. Adhiero porque a lo que decís. Está verificado. Y tal cual. Entonces, en ese recorrido, como vos bien decís, Nora, ellos vienen por primera vez con una identidad en 2009, vuelven en 2012 con otra identidad a la Argentina, permanecen en la Argentina, a partir de 2017 empiezan a viajar a Eslovenia, van y vienen, hasta que finalmente se instalan allá y en diciembre de 2022 son detenidos en Eslovenia. Y ahí la pregunta millón es ¿cómo es que caen? Y ahí hay 2 grandes hipótesis. Una opción, que hay un traidor, es decir, un espía ruso que a cambio de negociar su pase a Occidente prende fuego a colegas, diciendo ese espía, ese y ese también. Esa es opción 1. Opción 2, que yo creo que es la correcta, y esto también lo cree el Kremlin, es que en realidad ellos caen no por un error propio, no por un traidor, sino porque la CIA estadounidense y el MI6 británico ya tenía bajo sus radares y bajo vigilancia a un espía ruso, y mientras que lo estaban vigilando, ese espía se encuentra con esta mujer, la que había vivido en Buenos Aires, y entonces para los vigilantes fue decir, ¿y esa quién es? ¿Qué hace? Y ven que se vuelve a Eslovenia y es básicamente avisan al servicio esloveno de inteligencia y decir, che, acá revisá porque acá podemos tener un riesgo, y terminan ellos cayendo no por error propio sino porque el otro ya estaba bajo control. Me parece que aquí habría que completar qué es lo que pasa con nuestro servicio de inteligencia, ¿no? Que era un momento en el que los servicios se ocupaban a lo mejor de investigar a periodistas entre los que te encontrás y también, es. ¿no es cierto? Ahí tenés dos vertientes, la crítica y la benévola. Sí. Primero vamos con la crítica. Mientras que estaba ocurriendo todo lo que estaba ocurriendo con estos espías rusos en Buenos Aires, y aclaro algo, estuvieron por Buenos Aires, fueron a Córdoba, a Rosario, a Mendoza, a Misiones, cruzaron a Uruguay, fueron a Chile, fueron a Brasil, fueron a Colombia. Es decir, que estuvieron dando vueltas y fueron con 2 nacionalidades, al menos 2 identidades distintas. Él se movió por todos estos lugares como Martin Hausmanninger y Ludwig Hirsch. Y ella como Mónica Mendoza y como María Mayer. Ahora bien, mientras que estaba pasando todo esto,
los servicios de inteligencia argentinos estaban peleándose entre la banda de Estiuso y la banda de Pocino. Además era la muerte de Alberto Nisman y fue la reconfiguración de la CIDE, que se desarma y se arma la Agencia Federal de Inteligencia, y mientras tanto estaba más el grupo Super Mario Bros. En tiempo del macrismo, que espió a opositores políticos, empresarios, sindicalistas, obispos y periodistas como yo. Exacto. Eso por el lado crítico, se les escapó claramente la tortuga. Y dicho eso, también por el lado benévolo, también es cierto que estaban lidiando con profesionales de otro nivel. Y entonces, así como ellos se movieron con varias identidades por Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, también pasaron por Francia, y aún Francia, con los atentados terroristas que han tenido, como por ejemplo sobre la sede de la revista Charlie Hebdo, no los detectó. Ojo con esto, estamos hablando de profesionales. Y para ahí el oyente nos puede decir, pero ¿y cómo es posible eso? Y sí. Porque la diferencia, Nora, está entre los controles migratorios te pueden detectar cuando vos el pasaporte es trucho. Es decir, vos lo hiciste en tu casa y entonces te lo detectan. Ahora, si el pasaporte es auténtico, pero los datos que contienen son falsos, los controles migratorios, ¿cómo lo van a encontrar? Es imposible. Lógico. Sí, una de las cosas que uno, viste que a veces nosotros nos consideramos el ombligo del mundo, ¿no? Y siempre decimos, o nos criticamos, o nos sentimos grandes, pero también en otros países pasa y se han filtrado. Y estos espías están en todo el mundo. Es que el objetivo de los espías, cuando, como decíamos antes, el israelí que va a Colombia, o el ruso que viene a la Argentina, como si fuéramos nosotros, el cubano que va a España para después poder ir a Estados Unidos. El objetivo mayor es conseguir el pasaporte auténtico. Claro. Porque con un pasaporte auténtico, ¿quién te para? No. Vamos a decirlo al revés. Nora, vos y yo nos conocemos hace ya un tiempo. Nora, ¿alguna vez vos me pediste mi documento? Nunca. Y si yo te diera el documento, ¿y vos cómo sabés que lo que tiene es real? ¿Qué tendrías? Que pedirme la partida de nacimiento. ¿Y cómo sabés que la partida de nacimiento es real? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a verificar la autenticidad de la partida de nacimiento? No. Entonces, una vez que un espía consigue la primera ficha del efecto dominó, es decir, consigo una partida de nacimiento, con esta partida de nacimiento pido la ciudadanía, con la ciudadanía pido el DNI, con el DNI pido el pasaporte, no me agarrás nunca más. Bueno, convengamos, vos te acordás hace un tiempito, seguro, los matrimonios que venían a que nazcan sus hijos aquí para tener un pasaporte, ¿no? ¿Recordás eso? ¿Qué vamos a aclarar sobre eso? ¿Es válido lo que están haciendo? Sí. ¿Es legal? Sí. ¿Y puede haber personas que lo hagan de buena fe? Sí, que vengan huyendo de la guerra. Y también me ha pasado a mí. A ver, yo he sido corresponsal del diario La Nación en Estados Unidos, fui su corresponsal jefe y acreditado ante la Casa Blanca. Y mientras que estuve allí, fui con mi mujer y con 2 hijos. Y estando allí, tuvimos a nuestra tercera hija, que tiene pasaporte estadounidense. Claro. Y luego volvimos todos a la Argentina y mi hija es argentina, está criada como argentina, habla como argentina, es bilingüe. Ahora, cuando habla como argentina, nunca te vas a imaginar que tiene pasaporte estadounidense. Claro. Ahora, ella hoy, ya mayor de edad, si ella quiere irse hoy a los Estados Unidos, se puede ir a vivir, no necesita certificado de residencia, nada, ella es estadounidense. Claro. Ahora, está criada como argentina. Si dentro de 20 años un presidente argentino le pidiera una ayuda, bueno, usted se crió en la Argentina, ¿me puede conseguir este dato? Si mi hija lo hace, está sujeta a las leyes estadounidenses de espionaje, porque está colaborando con una potencia extranjera sin autorización previa del Departamento de Estado. Es un delito federal. Se entiende. Perfectamente. Bueno, nosotros te deseamos muchísima suerte con la novela y nos vamos un poco a la actualidad. La recomendamos, insistimos, está en todas las librerías, pero nosotros recomendamos Homo Sapiens porque es con Perico, con quien más tenemos contacto. ¿La conoces, Homo Sapiens, cuando has venido? Y ha ido a presentar novelas anteriores allí, gente de primera. Absolutamente. Son
de Fantagraphics. De hecho, ellos me van avisando cuando, por ejemplo, se están quedando sin ejemplares para que yo a su vez reclame Planeta. Claro. Pero claro este libro, sí. Topos, lleva una semana, creo, o 10 días, y ya se está agotando la primera edición. Y esto lo digo en serio, a veces suena como biribiri, ¿no? No. Porque está, creo que en este momento está segundo en ventas en todo el país en la categoría de no ficción. Y es uno de los 5 libros más vendidos en la Argentina, o sea que es ha sido un bombazo. Claro, porque aparte vos decís no ficción, pero realmente lo lees como si fuese una película. Por lo menos a mí me pasa, entras en el libro, anoche te digo, no podía apagar la luz, ¿sí? Yo seguía. Me alegro lo que me decís. Y vos Sí. sabés que esa fue una decisión, porque vos me decís, bueno, ¿cómo hago? ¿Lo cuento como si fuera una investigación periodística? Y dije, no, esto lo tengo que contar como si fuera una novela de espías. Absolutamente. Ahora, al mismo tiempo, sin cruzar el umbral de la ficción. Es decir, no le voy a adornar con ficción lo que podrías dar. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que, como vos, al momento de leerlo, vos tengas la certeza que todo lo que estoy contándote pasó. Claro. Porque va a haber más de un momento en el que vas a decir, no, esto no puede ser. No, sí, pasó. Claro. Aparte, convengamos que es un momento clave, esas imágenes que se ven de Putin recibiéndolos a ellos con los ramos, sobre todo por la vigencia que tiene Putin con el tema Ucrania y demás, ¿no? Lo que significa Putin en este momento. Sí, desde eso hasta las vivencias de se casaron 2 veces. Ellos terminan yendo al Mundial de Rusia, pero como argentinos. Es decir, son espías rusos que simulan ser argentinos, pero como argentinos van a Rusia a hinchar por Argentina. O sea, no voy a spoilear más. Pero en ese momento, por ahí, el que lo está leyendo dice, nah, eso no puede ser. Sí, acá está la foto, y publico la foto de la selfie que se sacan adentro del estadio con camisetas como argentinos vestidos de argentinos. Es increíble. Sí. Es increíble. La verdad que yo te felicito. ¿Estás preparando algo que se pueda decir o no podés contar, obvio? Mira, en este momento lo que sí te puedo contar es que hay 4 productoras y una plataforma que han mostrado interés inicial. Después hay que ver qué pasa, pero interés inicial para ver si de esto quieren hacer o un documental o una miniserie o una película. Están ahí, empezando. Sí. Es un argumento fantástico para una. Yo pensaba lo mismo, ¿eh? Es para llevarlo a una serie, ¿sí? A una miniserie. Bueno, vamos a la actualidad. Ficha limpia. A ver, creo que es una buena herramienta, sí. ¿Puede ser también una herramienta contraproducente? Sí. Y soy de los que apoyan, pero de manera cauta también. Y vos podés decir, pero Hugo, es medio loco lo que me estás diciendo cuando vos llevás 25 años investigando la corrupción. Sí. Pero por cómo estaba configurado el proyecto de ley era, no sé si peligroso, era inquietante. Y voy a plantearlo de este modo. Creo que tenemos que penalizar a los corruptos y que los corruptos no tengan la opción de volver a ejercer cargos públicos, sí. Creo que es un paso en la buena dirección, sí, pero así como estaba configurado el proyecto de ley, por ejemplo, en algunas provincias podía servir para la persecución de rivales del poder. Traducido al español, viene concreto el ejemplo. Este proyecto de ley en Formosa le permitiría a Gildo Infran, que controla los tribunales formoseños, ante la posibilidad de que un rival político le hiciera sombra, que rápidamente un juez lo condenara en primera instancia a su rival político, que la Cámara de Apelaciones muy rápidamente también condenara, confirmara la condena, y que terminara el candidato de cualquier signo político que pudiera hacerle sombra sin chance de competir en las elecciones. ¿Por qué? Porque recién podría, llegado el caso, la Corte Nacional evaluar el caso y corregir el abuso de poder tarde, cuando ya las elecciones se celebraron. Y así como te digo, Formosa, podemos estar hablando de Santiago del Estero, de todas las provincias feudales, o sea, de múltiples, San Luis, múltiples provincias donde esto podría ser usado mal. Claro. Insisto, ¿estoy a favor en términos generales? Sí, pero hay que ver la articulación concreta.
Ujú. Bueno, caso Libra. El caso Libra es otro de esos ejemplos donde la realidad supera la ficción. Total. Estamos hablando de un caso donde el gobierno en general y Javier Milei y su hermana Karina Milei en particular deben todavía dar múltiples respuestas. Hasta ahora las explicaciones oficiales son insuficientes como mínimo y las opciones que tenemos ante nosotros son por lo menos preocupantes, porque la opción más básica es que Javier Milei en esta historia fue una víctima de un grupito de piratas que lo engatusaron, le tendieron una trampa y que en definitiva terminó siendo víctima de un mal hacer ajeno. Pero entonces en ese caso tenemos que reevaluar cómo llegaron esas personas hasta Javier Milei, cómo le tendieron esa trampa y eventualmente si en esta dinámica incluso el Estado Nacional no terminará una vez más pagando los platos rotos. Y esa es la más benigna. Después podemos estar hablando si hubo o no aporte de campaña, o incluso en un nivel superior, si el presidente Javier Milei no fue parte de esta historia. Sí, por otra parte, ir a declarar, se negaron las dos personas, tenía que ir Caputo, ¿no? Ayúdame, y no van a ir, lo postergaron. Y el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Justicia, Mariano Cunio Ribarana, se negaron a ir. Y en definitiva, otra vez, Nora, ellos dos, al igual que el jefe de gabinete Guillermo Franco, que ya fue. ¿son relevantes en esta historia? No, son personajes terciarios, ni siquiera secundarios, terciarios. Queremos empezar a hacer preguntas un poco más incómodas, habría que convocar al asesor presidencial Santiago Caputo, y no por el episodio en sí, sino por lo que ocurrió en los días posteriores, que es cuando trataron de lidiar con el escándalo y tratar de apaciguarlo. Y si queremos ser mucho más incómodos, a quienes tenemos que llamar son a Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y al presidente Javier Milei. Porque además, por lo menos, ya sabemos que han mentido en una ocasión. Y los oyentes me dirán, ¿cuál es esa? El presidente Javier Milei ha dicho en sus explicaciones insuficientes, por ejemplo, la entrevista que le concedió a Johnny Viale en TN, que lo único que hizo fue difundir el código, el contrato para poder invertir en esa moneda de la economía real. Primero, no era economía real, era timba financiera. Y segundo, ese contrato o código, estamos hablando de 44 números y letras consecutivos, con mayúsculas y minúsculas, que no estaba disponible en ninguna página de internet, en ningún lado del planeta, hasta que Javier Milei lo difundió. Con lo cual él miente al decir que eso ya estaba disponible. Eso es falso. La pregunta del millón es, ¿cómo consiguió Javier Milei ese código alfanumérico? ¿Quién se lo dio? Esa pregunta él no la respondió. Guillermo Franco, cuando fue interpelado, tampoco la respondió. ¿Hay alguien, sea Hayden Davis, o Mauricio Novelli, o Manuel Terrone Godoy, o cualquier otra persona que le entregó ese código alfanumérico? Y la pregunta subsiguiente es, ¿y por qué te dieron ese código alfanumérico? ¿De dónde viene tu vínculo con esa persona que te dio ese contrato para que vos a su vez lo difundas? Esa pregunta subsiguiente tampoco la contestaron. Y por otra parte, el interrogante que tenemos todos, que un presidente de la nación es siempre un presidente que mientras ejerce el mando, y no podés hacer una recomendación con carácter personal, que es lo que dice él, ¿no? A ver, vamos a aclarar esto para los que nos están viendo. Claro. El presidente Javier Milei dijo, yo esto lo hice a título personal, no como presidente de la nación. La persona que asume un cargo público es funcionario público hasta el momento en que se agota su mandato, por cumplimiento, se terminó tu mandato como diputado o presidente, o por renuncia o por destitución. En cualquier otra circunstancia sos funcionario público. Eso explica, por ejemplo, que incluso si te morís durmiendo en una habitación de hotel como funcionario público, la investigación por muerte dudosa no tramita, en el caso de los funcionarios nacionales,
en la justicia ordinaria, sino en la justicia federal. Porque sos funcionario público, incluso dormido. Entonces, acá no hay chance. Incluso han dicho que él, además, lo hizo a título personal y desde la Quinta de Olivos, como si fuera una residencia privada. Vamos a aclarar esto para los oyentes. La residencia presidencial de Olivos es territorio federal desde 1918 y todo lo que ocurre ahí adentro queda sujeto al fuero federal. Eso explica por qué cuando Alberto Fernández termina siendo acusado por su expareja de violencia de género, aun cuando se trata de un asunto entre dos personas adentro de una habitación en una dinámica de pareja, queda sujeto al afuero federal, porque el que está siendo acusado es funcionario nacional. Y por eso termina el juez federal Julián Ercolini investigándolo a Alberto Fernández por violencia de género. Absolutamente es así, absolutamente. Bueno, una última. ¿Qué te pasa cuando habla de los, mandriles, periodistas sobrados, todas esas exabruptos? Me genera preocupación. Sí. Porque vamos corriendo el umbral de tolerancia y de aceptación, o aceptación o tolerancia, de una manera que a mí me parece absolutamente inadmisible. Sí. Y lo hacemos escudados en que Javier Milei es así. Y bueno, Javier es así. No. A ver, Javier Milei, y pido perdón por adelantado, Javier Milei ha llegado a decir a X o Y, vos sos un mogólico. Sí, sí. Eso es absolutamente inaceptable. Por todo lo que conlleva, por todo el dolor que genera a infinidad de personas y familias que están lidiando con el síndrome de Down, que tienen personas maravillosas con síndrome de Down, y tenés al presidente de la nación, la máxima investidura nacional, diciendo una barbaridad. Es inaceptable, punto. No hay matices, no hay grises. Ahora, lo que estamos logrando es que si vos lo decís o lo digo yo, nos cuesta la carrera periodística en el momento. Total. Si lo dice Cristina o lo dice Mauricio Macri, les cuesta la carrera política en el momento. Pero Javier Milei, porque Javier es así, ¿lo puede decir? No, no es no. Entonces, así como estamos corriendo el umbral de tolerancia en ese sentido, cuando estamos también diciendo, por ejemplo, la gente no odia lo suficiente a los periodistas, olvídate de los periodistas, sean radiólogos, anestesistas, acupunturistas, economistas, barrenderos, economistas, lo que sea, no está bien que el presidente de la nación o cualquier otra figura pública vaya corriendo el umbral de lo que se permite decir. ¿Qué es esto de decir la gente no odia lo suficiente a los jugadores de fútbol? No. No, por otra parte, lo que genera también en los jóvenes, ¿no? Esa cuestión de una manera de expresarse absolutamente violenta, que al decirle al presidente parece que justificar absolutamente en la comunidad toda, en la sociedad. Y vos tenés un efecto, en definitiva, de derrame. Exacto. Y que otra vez, muchas personas van a decir, pero Hugo, no es para tanto. A ver, lo es. Si un presidente de la nación puede ir vociferando que vos sos un mogólico, o vos sos un viejo meado, o vos sos lo que fuere, ¿por qué hacia abajo en el escalafón un consejero escolar en la provincia de Salta o un concejal en la ciudad X de la provincia de Santa Fe no puede aplicar lo mismo? ¿Por qué? Te va a decir, perdón, ¿por qué me van a reprochar a mí lo que el presidente de la nación sí puede decir? Y a su vez, cuando dicen, por ejemplo, la gente no odia lo suficiente, ¿cuántas veces en el pasado hemos sufrido las consecuencias de tener personas en la Argentina que son más papistas que el Papa? Y entonces terminamos que arriba son violencia verbal, abajo termina la violencia física. Ya lo hemos vivido en la Argentina. Sí. No cometamos ese mismo error. Que lo mismo pasa con los barra brava. Comienzan haciendo epítetos antisemitas o comentarios, y después terminaste con un estúpido, por ejemplo, con gas pimienta en el superclásico, y después terminaste con tirando pedrada, y terminamos con cuántos muertos en las canchas de fútbol de Argentina. Así es. Tenemos que aprender a poner límites, y esos límites son límites, no son maleables, son límites. Sí, y no, yo he escuchado gente que dice, bueno, dice eso, pero 2,8 la inflación del mes.
¿Qué me importa? Sí. ¿No? Sí. El déficit cero. No. Y es para aplaudir. Genial. Claro, claro. Genial que baje la inflación. Genial que reduzca el déficit público. Genial que recuperemos el control de las calles. Es para aplaudir. Eso no conlleva que puedas hacer lo otro. Así es. Esto es como decir, no, yo voy a un gran restaurante. El chef es impresionante. 3 medallas, o como se diga, Michelin. Sí. Es un genio. Y después va por la mesa y cuando la gente lo aplaude, él va escupiendo y te va diciendo, vos sos un estúpido. Y vos sos un descerebrado. Pero como el tipo cocina bien, hay que bancársela. No. Si no, yo no voy a un restaurante, aun si es bueno, a que el chef, porque es bueno, quede habilitado de insultarme. No, yo eso no lo acepto. Yo tampoco. Me decís que venías de viaje. No me digas, no te voy a preguntar de dónde, pero cuando viajas, ¿qué imagen ves de la gente en el exterior, de Milei? ¿Qué imagen te reflejan? Muy dispar. A ver, yo vengo de los Estados Unidos, de estar en Nueva York trabajando para Columbia University. Y tenés muy dispar, por un lado, como hablábamos recién, ¿no? Los elogios por el ordenamiento paulatino económico, la reducción del déficit público, la reducción de la inflación, es decir, toda la faceta económica para aplaudir, pero luego también en el mismo sendero de un Donald Trump o de otras figuras, la inquietud por el lado institucional. Y vamos a aclarar algo para esto, ¿no? Porque incluso lo que ha ocurrido en los Estados Unidos durante las últimas 3 semanas fue como si fuera un terremoto un tsunami social. Sí, porque Donald Trump, que venía cosechando múltiples elogios de su electorado, de repente cuando impulsa el aumento de determinadas tarifas y de aranceles de exportación, generó un terremoto, un sacudón económico, financiero, bursátil, que termina pegando incluso en su propio electorado. Con lo cual, no vamos a sumarle dramatismo, pero sí fue como una luz amarilla en el tablero de muchos de sus propios seguidores, diciendo, wow, pará. Claro. Pará. Acá hay un límite. Claro. Bueno, va una última. ¿Cuándo es la próxima reunión en el bodegón con tus compañeros de lectura? Es todos los primeros miércoles de cada mes. Así que bien. Toca ahora, creo que es 4 de junio, toca de nuevo. ¿Y qué están leyendo? Si me das un segundo te lo traigo. Me encanta esto. Bueno, muy bien, señores, estamos hablando con Alconadamón a las 16:55. Se nos fue una hora, estamos felices porque hemos hablado de todo. En vivo, esto es televisión en vivo. Vivo. Y el libro, para que vuelva a prender la luz, es este libro. Tatiana Tibulac, El jardín de vidrio. Bien. Ahí. Muy bien, con una traducción de María Ochoa Derive. Bueno, ¿alguna impresión sobre el libro? Es buenísimo. Y lo vamos a tener en cuenta. Un ejemplo de esto que hablábamos antes, y cuando salís de tu zona de confort y cuando participás en encuentros con gente valiosa, terminás leyendo, bueno, en mi caso, autores y autoras que jamás se me hubiera ocurrido leer, pero cada mes hay uno de los integrantes o una de las integrantes del grupo que propone. Y esta autora es una autora... para que lo pongan más ahí, ¿no? Tibulac. Lo voy a ver si lo consigo, Es moldava la autora. Bien. Nunca me imaginé terminar leyendo una autora de Moldavia. Lo voy a tratar de conseguir y después te comento algo. Feliz vida. Maravilloso. Muy bien. Lo vamos a leer. Gracias, un cariño a toda tu familia y gracias por tu tiempo. Lo valoramos muchísimo. Ha sido un verdadero placer, como siempre, conversar con vos, Nora. Y espero que vos no seas espía rusa también. Bueno, nunca se sabe. Lo dejamos ahí. Alconadamón, señores, topos. No se lo pierdan.